así que yo creo que están todos. Ya, perfecto. Qué bueno. Entonces, bueno, como le iba diciendo, este workshop va a ser, el objetivo que tiene es repasar quiénes somos, cuál es dónde nosotros vamos a hacer este festival de mapping, que es el primero que se va a hacer en Viña, en 2025. También vamos a repasar cuáles son los assets que nosotros vamos a utilizar y que le estamos disponibilizando para que ustedes puedan enviar la obra, los parámetros de sección, un poco sobre el tema y algunos ejemplos de lo que se pueden hacer con las grillas que estamos proporcionando. También les voy a mostrar un poco las pruebas técnicas que ya hemos hecho y, y sobre todo también contarles un poco cuál es la importancia del Palacio Vergara. Eh, la importancia del Palacio Vergara para Viña del Mar en general es muy potente como punto histórico patrimonial. Entonces también lo vamos a revisar. Como dije también, los parámetros de selección están explicados todo esto en las bases que nosotros disponibilizamos, así como también cuáles son los premios para los mejores participantes que van a ser elegidos a través de un equipo de jurados. Eh, También vamos a ver los assets, las grillas, los formatos y fechas para la entrega de las obras. Y por último, cuáles son los consejos para realizar los efectos del mapping. Hay algunos que nosotros ya hemos probado. También les vamos a dejar algunas referencias sobre algunos efectos choros. También es importante fijarse en otros festivales, qué es lo que han realizado, etcétera. Así que eso, comenzamos. Bueno, la introducción, ¿quiénes son Hipnos? Hipnos es un proyecto financiado por el Ministerio de Cultura, la Arte y el Patrimonio acá en Chile. Nosotros nos ganamos un Fondarte el año, este año, y lo tenemos que ejecutar este año y el 2025 se realizará el festival propiamente tal. Eh, yo me presento, soy César, también Chusillo en Instagram. Soy director y organizador de este festival, así como también con Esteban Bustos, que también está presente acá en el Discord, como Grad. Eh, Ahí ustedes pueden ver las redes sociales. Si quieres, presente, Esteban. Hola, hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por estar acá. La disfruten del workshop y todos aprendamos algo en verdad. Bacán. Y sí, muchas gracias a todos por participar en realidad. Eso es súper importante. Bacán que haya surgido tanto interés. Eh, y bueno, este es un festival de proyecciones lumínicas sobre la fachada de este edificio patrimonial que es el Palacio Vergara, que lo vamos a revisar un poquito. Y eh, Perdón, voy a cerrar esto. Y la idea es que participen artistas nacionales e internacionales en dos jornadas de proyección de acceso gratuito. Por si acaso, esta sesión va a ser en español, o en castellano en realidad, y la próxima sesión va a ser realizada en inglés. Las dos las vamos a grabar y las vamos a subir en YouTube y las vamos a disponibilizar a través de nuestro Instagram. Para más información, siempre nuestra red social más fuerte, donde vamos a estar publicando todo, es Instagram. Y también pueden seguir esta página que es himnosfest.cl, en donde están las bases, los premios, un poco sobre la fachada, etcétera. Algo más resumido que las bases en particular, que es un documento un poco más extenso, en donde están todos los reglamentos, normas, etcétera. Pero ahí lo pueden revisar también, vamos a estar subiendo las fotos y los videos, etcétera. Bien, comenzamos con el Palacio de Vergara. Bueno, el Palacio de Vergara es un edificio, como les contaba un poco, es súper patrimonial. Si es que los que no son de Viña o no conocen la Quinta Vergara es donde se realiza el Festival Internacional de Viña, que se hace todos los veranos, en febrero, al término de febrero. Siempre marca el término del verano para Viña, para Viña Marino y por lo menos en general en Chile las personas que ven el festival. Pero la Quinta Vergara es lo que está acá, en este mapa que se ve acá. La concha acústica en donde se realiza el festival está más o menos aquí, y a un lado del parque está el Palacio Vergara. Y bueno, esta es la casa propiamente tal del fundador de Viña, que representa un poco el corazón de la ciudad jardín. Fue declarado monumento histórico el año 2008 y recientemente, hasta el 2011 por ahí se ocupaba para Escuela de Bellas Artes en general, pero con el terremoto se tuvo que cerrar y lo reabrieron como museo el 2020. Y en realidad ha sido un punto de alta afluencia de público, porque el museo en realidad está muy bacán. Si es que tienen la oportunidad de venir a Viña, pasen por el Palacio de Vergara en la mañana o en la tarde. Ahí pueden hacer recorridos donde están grandes obras de grandes maestros chilenos, y también hay exposiciones que van rotando en la semana y en verdad son
Está en un espacio muy bien cuidado, muy bien también abierto a la comunidad de Viña del Mar, y poco a poco se ha ido fortaleciendo su importancia dentro de la ciudad. No solamente histórica, sino que también actual, siendo haciendo que muchos turistas, también personas de Viña, lo consideren como un lugar muy central dentro de la ciudad. De afluencia de público, nosotros esperamos que el festival tenga alrededor de 1000 personas por día asistiendo a las funciones. Van a ser 2 funciones, más rato les voy a decir un poco el programa, pero para que se hagan una idea, 114.000 personas visitan solamente el museo durante el año. Así que en realidad es una oportunidad, por eso quisimos hacer también el festival, un poco hablar de la motivación del festival, porque presentar obras en gran escala sobre un edificio patrimonial, acá están viendo la fachada, que es súper bonita, tiene hartos detalles, es una gran oportunidad también para mostrar el contenido que nosotros realizamos, que mucho de eso se queda solamente en espacios un poco más reducidos. La idea es poder hacer una gran audiencia para los visitantes de Viña del Mar, pero también para las personas de Viña del Mar dentro de este festival, que esperamos que también se vaya repitiendo a lo largo del año. Y ese es un poco el Palacio de Vergara, para que entiendan un poco la importancia de la herencia. Y el cronograma van a ser 2 funciones. De 8 a 8:50 nosotros esperamos abrir las puertas al público. Esperamos alrededor de 1000 personas. La entrada es de acceso gratuito. Si ustedes quieren venir y sus obras quedan seleccionadas, por supuesto que vamos a estar esperándolo para que nos acompañen. Y vamos a tener una ceremonia de apertura hasta alrededor de las 8:15, y dependiendo de la cantidad de trabajos que sean seleccionados, y también obviamente del interés de las personas que estén participando en el festival, esperamos que haya alrededor de 1 hora, 1 hora 10 de proyecciones de obras lumínicas. Nosotros con Esteban también vamos a presentar una obra de 10 minutos al comienzo del festival, pero no va a estar participando dentro de los seleccionados para ganar los premios. Los premios creo que no los puse acá, pero en el fondo, bueno, sigamos adelante de la presentación y podemos ir con esas dudas y con esos detalles. Esto es importante, ¿cuáles son los parámetros de la selección de las obras? La duración, recomendamos una duración que supere por lo menos 1 minuto y medio y un máximo de 6 minutos. ¿Cómo vamos a seleccionar las obras para que participen del festival y también para la premiación? Es en base a estos parámetros. 40% es la calidad y originalidad de la propuesta. El 30% es el concepto, relevancia con el tema, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Impacto del trabajo artístico. Y el 30%, que es sumamente importante, sobre todo en un mapping, es la relación de la obra audiovisual con la arquitectura del Palacio de Vergara. Y eso también lo vamos a ver un poco más adelante con los assets que nosotros estamos proveyendo en el festival. La fecha límite del envío, por supuesto también súper importante, es el 4 de enero del 2025. Es decir, queda alrededor de 2 meses para desarrollar esta obra, y esperamos también muchas propuestas y obras seleccionadas que ustedes nos puedan enviar. Ahora, sobre el tema. Este es uno de los parámetros importantes, es decir, el 30% de los parámetros de selección de la obra están relacionados a este tema. Entonces, el tema convocante, que está expuesto un poco en las bases, son conversaciones con el futuro. Entonces, ¿por qué nosotros proponemos este tema? Básicamente porque creemos que la imaginación de un futuro ha sufrido un proceso de estancamiento en la cultura. Esto, un poco para desarrollar la idea, vemos que hace 100 años atrás, cuando se imaginaban las personas cómo iba a ser el año 2000, muchas personas tenían la idea de que los robots no iban a hacer todos los quehaceres del hogar, las minucias del hogar, etcétera, las mantenciones, y nosotros nos íbamos a dedicar a cosas como el ocio, etcétera, o autos voladores, no sé. Existía una visión no compartida, pero por lo menos una idea de que había un futuro en el cual nosotros queríamos llegar a habitar. Quizás esto fue potenciado también a través de las distintas avances tecnológicos, como el hombre de la luna, ¿verdad? Los primeros vuelos de los hermanos Wright, etcétera, o el avance también en los derechos sociales. Pero creemos que hoy en día esa visión del futuro está un poco estancada. Es decir, hay una frase muy común que se dice que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del sistema actual, ¿verdad? Para poder dar paso a otra cosa. Entonces,
la idea de este festival es que nosotros invitemos a los artistas a enviar obras que inciten a la audiencia a imaginar y soñar un futuro que queremos habitar. Es decir, no, quizá no pensemos en un futuro cyberpunk, pero podríamos pensar en un futuro distinto, alternativo, solarpunk, con sugerencias de temas para la conversación, por ejemplo, el cambio climático, la tecnología y la inteligencia artificial, no el salud mental, sino que la salud mental y la economía sustentable, etcétera. En realidad, estos son solamente sugerencias, pero si ustedes tienen una visión de futuro sobre que quisieran implementar en su obra, que inciten a la audiencia a conversar y soñar sobre distintos futuros posibles, eso va a ser un parámetro de selección bastante importante en las obras que envíen. No necesariamente tiene que ser economía sustentable, si ustedes se imaginen otra cosa totalmente distinta, pero que dé la posibilidad de seguir soñando con un futuro diferente, o quizá la extensión de este mismo, pero que sea positivo, también es súper importante. Así que ese es el tema que nos convoca, y ese es el tema de este festival en particular, y eso sería como uno de los grandes tópicos de selección. Bien, no sé si... Bueno, en relación a esto son los parámetros de selección, el tema. También tenemos los premios. Los premios se los referiría a que lo revisaran mejor en las bases. Pero me parece que las tengo acá. ¿Los coloco acá? ¿Los coloco en el chat? En el chat, sí. Sería bacán. Y también, de todas formas, acá están presentes. El primer lugar serían 350.000 pesos, que son aproximadamente $380. Todo esto calculado a la fecha del 30 de septiembre. El segundo lugar serían 150.000 pesos, aproximadamente $160. Y el tercer lugar 100.000 pesos, aproximadamente 111. Ahora, esto viene de los fondos de cultura. Estamos tratando de conseguir más patrocinantes para poder dar más premios y retribución a las personas que participen y a las mejores obras. ¿Y cómo vamos a seleccionar estas mejores obras? Va a ser un jurado de 5 personas, en donde con estos parámetros van a seleccionar quiénes son los ganadores, primero, segundo y tercer lugar. Sería como la parte más técnica, no relacionado como a las máscaras previamente tal. Sigamos. Entonces, bueno, a nuestro Instagram, también en himnosfest.cl, pueden acceder a las bases, que es básicamente todo lo que he dicho hasta el momento, con un poco más de explicación técnica, y también pueden acceder a los assets que nosotros hemos proveído para la realización de sus obras. Son 16 máscaras que resaltan partes importantes de la arquitectura del Palacio Vergara. Eso sería si es que ustedes quieren hacer un trabajo 2D o de composición después del trabajo 3D, y también una grilla en FBX 3D para la realización de contenido 3D, evidentemente. Así que voy a revisar un ejemplo que tengo en After Effects para que ustedes lo puedan ver. Pero en el fondo, estas son las máscaras que nosotros hemos proveído. Esta es la máscara que nosotros tenemos para la calibración. Si ustedes quieren, nosotros ya hicimos en septiembre una prueba técnica de cómo se verían estas máscaras. En el fondo, lo que nosotros hicimos fue sacar una foto y con los planos de la arquitectura del Palacio Vergara, y realizamos un modelo 3D que es exclusivo de uso para el festival, y con ese modelo 3D realizamos esta máscara, y así es como se ve en vivo, básicamente. Estas son las pruebas que nosotros estamos realizando. Entonces, para que se hagan una idea, este es el mapping, y esta es la máscara que nosotros estamos proveyendo. Así que si es que ustedes utilizan esto y básicamente lo utilizan para realizar contenido en After Effects o en otro software 2D en particular, o 3D también, lo que ustedes realicen dentro de los márgenes de la máscara que nosotros proveemos se va a ver directamente mapeado en... Igual voy a borrar esa en esto. Así que esos algunos son ejemplos, y voy a proseguir con el ejemplo de acá de After Effects. Entonces acá realicé un ejemplo muy simple, que en el fondo estoy destacando las partes importantes de la arquitectura del Palacio Vergara. Entonces les quería mostrar solamente una cosa más relacionada a esta máscara en particular.
Entonces, si se fijan, acá nosotros estamos destacando las cornisas del Palacio Vergara, también todos los detalles de las ventanas. El día del evento nosotros las ventanas las vamos a forrar con papel, así que esto no se va a perder una información importante. Si es que ustedes quieren proyectar acá, no hay ningún problema. Acá tenemos también las columnas y las barandas. Si que ustedes hacen una relación con las máscaras que proveímos, son exactamente esos detalles que queremos destacar. Por ejemplo, acá tenemos el background, que correspondería a la parte que está detrás de las columnas, las ventanas de la planta inferior, las columnas que están en la fachada, las cornisas superiores, las cornisas que están por el frontis también, los detalles de las ventanas y propiamente las ventanas que ustedes podrían jugar, por ejemplo, de que pase un efecto que vaya saliendo, entrando por una ventana, también está la referencia ahí. Entonces, en After Effects en particular, por ejemplo, acá tomé las cornisas las estoy iluminando de color rojo. En la composición, las ventanas, hice que pasara algo por así, por detrás, iluminando la máscara. Pero en la composición final, todo lo que se renderice dentro del límite de la máscara se va a proyectar exactamente igual con lo que están viendo acá, en el fondo. Entonces, por eso es importante, sumamente importante, que todas las obras se ajusten a estas máscaras, porque nosotros vamos a hacer la calibración inicial con la máscara de colores y luego simplemente vamos a ir corriendo todas las obras que ustedes han enviado. Y si es que hay una que no se ajusta a las máscaras que nosotros no hemos proveído, básicamente se va a descuadrar o va a haber contenido que no se va a proyectar. Entonces, esa es la importancia de las máscaras, por lo menos 2D, y también tiene relación con uno de los parámetros de la selección de la obra. Si es que ustedes perfectamente podrían utilizar la que es White Mask Total, es decir, esto como una máscara y simplemente poner un video ahí encima, lo cual sería válido en una eventual sumisión de un trabajo. Sin embargo, nosotros, o bueno, el jurado en general, le restaría punto al parámetro de selección de esa obra en particular como premiado o incluso la participación del festival. Porque la idea es que justamente se utilicen estos elementos por separado para poder destacar cuáles son los elementos más importantes de la arquitectura de la fachada del frontis del Palacio Vergara. El mapping, a mí me gusta mucho el tema. Yo creo que el mapping resalta mucho, llama mucho la atención y tiene sentido cuando el contenido audiovisual que se está haciendo tiene una conversación con la arquitectura en la cual se está proyectando. Si no, es simplemente hacer una proyección de una película. Podría ser perfectamente una película. Ustedes agarran parte de una película, la proyectan dentro del frontis, lo cual sería a lo mejor bonito, pero no tiene mucha relación como técnica de mapping propiamente tal. Por eso es la importancia de darle una conversación al contenido que ustedes están realizando con la arquitectura, con la fachada de la arquitectura. Bien, eso sería como las máscaras del Palacio Vergara. Y también tenemos una grilla en FBX 3D para la realización de contenido 3D, obviamente tal. Acá tenemos la 3D Grid, que es básicamente la misma máscara, pero realizada en 3D. Todos los objetos están separados por detalles importantes de la arquitectura del palacio. Y tenemos una cámara ortográfica. La cámara ortográfica no se debe mover. Representa la misma máscara 2D. Y en la cámara ortográfica, esto es lo importante, la lejanía de un objeto no tiene impacto en el tamaño que ocupará el render final. ¿Y a qué nos referimos con esto? Acá hay una pregunta. Estoy viéndote a ti. Ah, ya. Voy a responder las preguntas. Perfecto. Entiendo perfecto la pregunta. Mira, acá hay una pregunta de Alexander Kruletova, ¿verdad? Como yo me refiero a colocar los videos dentro de elementos como vigas, ventanas y paredes. Bueno, esa es una de las... es básicamente
cómo se utiliza las máscaras de los elementos. Donde tú, digamos que tú quieres poner un video solamente en esta parte de acá. Entonces la fachada, que sería este elemento de acá, esta es la máscara solamente de la fachada. Es decir, este es un elemento de la fachada. Tú debís también las columnas por separado, las cornices, etc. Entonces, esta sería una máscara. Ahora, depende mucho del software que tú estés ocupando, pero en este caso en After Effects yo le pongo Stencil Luma, y cualquier contenido que esté debajo de esta máscara es lo que se va a ver. En particular, por ejemplo, nosotros podríamos poner un video. Si me dan un momento. Digamos este video de mapping. Entonces, si te fijas, en este video en particular, solamente se ve la parte del video, porque el stencil o la máscara que nosotros estamos proveyendo actúa como una especie de stencil. Y si vemos la composición final, en el fondo el video solamente se va a ver en la parte de atrás. Entonces este ejercicio tú lo puedes hacer con las mismas cornisas, con las ventanas, con los pilares, con todas las fachadas que nosotros estamos proveyendo dentro de los assets. Entonces eso respondiendo a la pregunta cómo serían utilizar videos recortados dentro de los elementos en particular. Es decir, utilizar los assets que nosotros proveemos como máscara. Pasando al 3D, acá tenemos este modelo 3D que básicamente es lo mismo que la máscara que nosotros estamos proveyendo. Y acá al lado izquierdo pueden ver que este modelo se ajusta precisamente a la máscara 2D. Y nosotros estamos trabajando aquí en Blender. Y la cámara, en particular, es una cámara ortográfica. ¿Qué quiere decir que sea una cámara ortográfica? Es que la profundidad y perspectiva en esta cámara no existen. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si yo tengo un cubo acá, y ustedes pueden ver que estoy acercando el cubo hacia la cámara, pero no se va a ver una diferencia en su tamaño. En comparación, si esta cámara yo la cambio a perspectiva, si yo cambio la distancia de un cubo, obviamente tú puedes percibir en perspectiva que la profundidad de este cubo está cambiando. Entonces, la primera pregunta es: ¿por qué estamos ocupando una cámara ortográfica? La respuesta es simple, es porque nosotros hicimos el mapping para que este 3D se ajustara perfectamente con los detalles arquitectónicos del palacio. Si fuera en perspectiva, dependiendo de la cámara, ahí tendríamos que hacer correcciones que simplemente no cuadrarían con la grilla. Por lo tanto, la ortografía nos permite descartar la perspectiva y poder cuadrar como si fuera una imagen en 2D, siendo que realmente es 3D. Entonces, si ustedes quieren hacer cualquier contenido que se ajuste precisamente a la arquitectura del palacio, tienen que ocupar en la cámara ortográfica. Sin embargo, eso no los limita a hacer contenido que esté en perspectiva, siempre y cuando después en el momento de composición recorten el contenido que esté fuera de la máscara 2D que nosotros le realizamos. Es decir, quieren hacer elementos que se ilumine, por ejemplo, esta viga, todo eso en cámara ortográfica. Quieren hacer elementos que, por ejemplo, van avanzando por un pasillo, eso se puede hacer en cámara de perspectiva, pero después lo tienen que componer en un software como After Effects que utilice la máscara 2D. Ahora, por ejemplo, si es que yo quiero hacer que este cubo apareciera que estuviera saliendo del edificio en particular, una técnica que se puede utilizar, debido a que la distancia no va a ser registrada por la cámara ortográfica, es simplemente escalar este cubo en el momento que esté saliendo. De ese modo, ustedes pueden simular que esto está saliendo de la grilla 3D.
Ahora, este punto lo voy a ver un poquito más adelante, pero lo que me interesa que quede claro en esta diapositiva en general o en esta parte de la exposición es que la cámara ortográfica permite que nosotros nos ajustemos directamente con la arquitectura. Y se puede hacer una combinación de altas técnicas de composición y vamos a revisar un poco los efectos que se pueden realizar con esto para, no sé, hacer los ejemplos o los tips o los efectos más comunes de mapping. Veamos el siguiente, Popping Out, Overlay. En Mapping 3D, la gracia es que nosotros podemos hacer parecer que las cosas salen de la grilla 3D, ¿verdad? ¿Y cómo logramos este efecto? De la siguiente manera. Y ese es el ejemplo que les estaba mostrando. Bueno, acá tenemos una escena que es la misma que estuvimos probando en el mapping. Y hay dos elementos que venden esta ilusión de que cosas estén saliendo realmente del modelo 3D. Y el primero, y el más fundamental, es que efectivamente este objeto, el ojo del medio, está atravesando la malla. Y segundo, el ojo en sí está aumentando en tamaño, dando la sensación de que está acercándose a la cámara. Porque si recuerdan, en la cámara ortográfica, cuando el objeto se acerca a la cámara, no cambia su tamaño dentro de la imagen. Pero por eso lo tenemos que agrandar. El tercer elemento que vende mucho este efecto es la... Es que se me quedó el lente. Sí. En la sombra, en particular. Voy a ver un video acá que lo ilustra mejor. Un clásico. Sí, cuando está todo funcionando. Ahí funciona. Error. Miren, en este video que les estoy mostrando es exactamente el ejemplo que les estoy revisando. Trae, no se corte. Entonces, si pueden ver acá, se puede ver. Ahora sí. En esta parte de acá, realmente pareciera que el ojo estuviese saliendo de la arquitectura debido a que la sombra es muy importante para vender el efecto. Debido a que en un modelo 3D ustedes pueden jugar con las luces para parecer que la luz está cambiando, pero en realidad es solamente una proyección de ese video que ustedes están Voy a realizando. poner para que vaya para atrás y no. Entonces eso está choro de... Eso es un efecto que es súper choro que a la mayoría de la gente que está ahí lo ve y alucina, pero bueno, es algo bastante simple de lograr. Otra cosa muy importante que también se puede hacer es destacar elementos importantes de la arquitectura. Acá en el modelo de Blender nosotros seleccionamos ciertos elementos más importantes de la arquitectura, que son las cornisas, etcétera. Le pusimos un material que es luminoso y lo proyectamos. Y pareciera verdaderamente que estos detalles están hechos de neón en la proyección. Ahora este es el ejemplo que yo les decía, que ustedes pueden jugar con la cámara. O sea, jugar con las técnicas que realizan para el contenido. En este sentido, acá este es un video de una persona avanzando en un pasillo de hotel. Y todo ese video está realizado en cámara perspectiva sin utilizar la máscara. Pero debido a que eso se realizó para otro proyecto, lo que se hizo fue simplemente recortar el video utilizando las máscaras que estaban viendo en After Effects. Y de esa forma, básicamente se vende el efecto de que tú estás atravesando por el pasillo. Ahora, ¿por qué es importante utilizar las dos técnicas? Porque uno, hay que considerar que estos efectos solamente se logran con la ortográfica y estos efectos solamente se logran con la perspectiva. Y estos efectos son los que te venden la comunicación entre el contenido y la arquitectura. Y estos efectos son los que te venden otro tipo de efecto, que básicamente es la percepción de la profundidad. Bueno, hagamos arquitectura imposible. ¿A qué me refiero con esto? Hay una parte en este video que es
chora, que también lo quería mostrar en Blender, es que en una parte, bueno, acá está el efecto de la profundidad, que tú vas atravesando un pasillo y vas como entrando en eso, y eso es solamente un video realizado en perspectiva. Y en este ejemplo, por ejemplo, vemos como en esta parte de aquí gira el edificio completo y vende la ilusión de que estuviera girando en sí mismo. Eso es relativamente sencillo de realizar. Si bien acá lo único que hice fue vender, o sea, hacer que la arquitectura rote en un punto, pero que llegue al punto de la grilla. Si es que vemos esto acá, pueden ver que en 3D básicamente está girando en un eje, pero el punto final es la misma grilla. Entonces, lo que se vende en el Projection Mapping es que la arquitectura está girando. Ustedes pueden hacer que parte de esa arquitectura gire, etc. Entonces también es un efecto que usualmente se vende harto. Este otro ejemplo en After Effects, o sea, perdón, de Projection Mapping, que se los dejé referido en la diapositiva. Voy a hacer pública la diapositiva, por supuesto. Pero en el fondo acá lo que están ocupando es una arquitectura bastante simple. Son 3 objetos, pero pueden sacar harta ideas de esto. Como por ejemplo, resaltar las líneas del wireframe. Eso es algo que se hace mucho en mapping. Eso se puede hacer en 3D o en After Effects. En 3D se puede hacer la sensación de que la misma arquitectura está doblando. Hacer cosas imposibles con el mapping es bacán, porque vende la ilusión de que la arquitectura está cambiando, moviéndose. Eso es súper chulo de realizar. Entonces también les dejé ese ejemplo. Este es un ejemplo de un festival que se hizo en Japón, que lo hicieron, de hecho, en 2023. Esto está hecho con inteligencia artificial, y lo que me gustaría destacar acá es que en 3D lo que hicieron, o sea, no en 3D, esto es Stable Diffusion, pero lo que hicieron fue que estos objetos que están en la fachada del modelo 3D o de las assets tienen un poquito de sombra acá. Y eso da la ilusión de que se estuviera confundiendo o de que se estuviera mezclando este objeto que es la cara con la fachada. Y hace un efecto súper bonito porque en el fondo se ocupa la misma textura del edificio. Sin embargo, le están dando nuevos detalles en tridimensionalidad para vender el efecto, vender la ilusión de que hay algo realmente ahí o que está cambiando la arquitectura propiamente tal del edificio. También se los dejé como referencia para que puedan sacar alguna idea. Y también otro efecto muy común dentro del mapping es revelar o ocluir ciertas partes de la arquitectura. Entonces, en algunos momentos de su obra ustedes podrían considerar, por ejemplo, que la puerta es la más importante y algo de la puerta va a salir para allá. Entonces, consideren y jueguen con las luces. Todo lo que ustedes hagan, el contenido tiene que ser bastante brillante en términos de saturación y valores de color, porque tienen que pensar que nosotros lo tenemos que proyectar. Y esas proyecciones obviamente se van a ver más si es que los colores son brillantes. Entonces podrían llamar la atención solamente a las ventanas. Las ventanas serían completamente blancas y luego el resto de la arquitectura se va revelando con efectos de partículas, con efectos bueno, con todos los efectos que ustedes tienen a disposición para realizar contenido audiovisual. Entonces, si se fijan en este video, lo encontré bastante interesante porque en el fondo no ocupan toda la arquitectura, pero sí dan muestras de ella, como que coquetean con la existencia de que existe una arquitectura al fin y al cabo, pero toda la atención se está poniendo en un punto central, que en este caso sería el reloj, me imagino, de esta iglesia. O no el reloj, sino que es como el ventanal central. Y en realidad eso es lo que les tenía preparado para hoy. Voy a continuar la grabación, pero la idea de esta sección es que podamos repasar algunas preguntas que ustedes pueden tener
de assets, de algo que no quedó claro, de premios, de parámetros de selección, etcétera. Estuve leyendo un poco las preguntas que estaban acá. Eh, Yo quería acotar algo, César. Dale. ¿Te acuerdas que en algunas partes del mapping que hicimos en 2017, Ujú. eh, creo que eran las lianas y algunas partes de animación, que claro, uno las veía bien en After Effects o en el programa de composición que uno elige, pero luego al verlas proyectadas no se veían, no se destacaban tanto. Entonces es muy importante eso de que traten de subir los valores de blancos y de saturación. Ujú. De, creo que es como el minuto. Ah, pero eso no es nuestra hora. Es otra. Traten de, si es que piensan que está bien, traten de saturarlo un poquito más. O traten de elevar un poquito la gama o los niveles. Porque a nosotros nos pasó eso de que no se veía tan brillante. Y por eso es bueno como destacar, tratar de usar colores brillantes o hartos blancos y cosas así. De hecho, acá tengo un ejemplo. Mira, este es el video que nosotros enviamos para el QC Fest. Fue un festival que se realizó el 2017. Y si se fijan acá, en la composición se ve notable, porque esto supuestamente es como el... Bueno, no supuestamente, es la galería del Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de Bellas Artes en Santiago. Bellas Artes. De Bellas Artes. Y si se fijan acá, se ve en After Effects o nuestro software de composición, se ve súper claro. Sin embargo, en la proyección, si lo revisamos, al principio fue lo que más distinguió. O sea, se nota que es, ¿cachai? Pero no se ve bacán, bacán. Sin embargo, hay una parte que se ve súper bien, que efectivamente, como decía Esteban, es como las partes donde hay más saturación de colores. Por ejemplo, mira, muestra esa parte de las lianas. La Que está liana ahí, esta de acá. ahí, esa. Así se ve en composición y Y claro, y no se nota mucho en vivo, en el fondo. claro, proyectado se veía súper apagado. Y es porque los colores y los valores de los colores utilizados acá no eran altos. En cambio, por ejemplo, esta parte que era con puras luces, como un show, una especie de show de luces, en donde los valores son súper altos, eh, se veía bacán proyectado. Y es porque, bueno, hay que pensar de que esto es una proyección que va a estar en la noche, tiene que iluminar, ¿verdad? Entonces, eso era lo que yo encuentro que se veía súper bien. Porque justamente Sí, los valores que estaban utilizando eran muy altos. y puedes poner, por ejemplo, cuando pasan las luces, por ejemplo, ese tipo de efectos funcionan, o ese también, funcionan súper bien y por eso desarrollamos la grilla 3D, cosa de que dé la sensación siempre que las luces están en un lugar y iluminan de verdad en 3 dimensiones el palacio. Si lo hacen en After Effects, no se va a ver de la misma forma que lo hicieran en 3D. Entonces se las dejo ahí para que se las jueguen y jueguen harto con las luces y los colores de forma 3D en su software de elección. Ujú. Sí, eso es bacán jugar en 3D porque, por ejemplo, en la guía que nos pasaron este elemento no existía. Se lo agregamos nosotros. Ni este elemento que está arriba tampoco. Pero como acá en esta parte jugamos con las luces, ¿cachai? Que como que pareciera que estuviera ahí. Es bacán. Todo bueno este ahora. Estuvo bueno, estuvo bueno. Quisiera abrir las preguntas para todos y todas. ¿Cuál es el formato de entrega? Están en las bases, están especificados, pero es 1920 por 1080 y en MP4. Ese es el formato. Y obviamente utilizando las máscaras que en las que las realizamos acá. Claro, por ejemplo, no sé, si que alguien ocupa 3D Max o ocupa Maya, qué sé yo, eh, tienen que, eh, en el fondo, el colormask.png que está ahí tiene que ser igual a su render, o lo más parecido posible, cosa de que nosotros, si se pasa un pixel, da lo mismo, en verdad, pero tiene que ser lo más calzado posible a esa última máscara que le entregamos, que es la referencia. Eh,
De esa forma todas las obras entregadas van a funcionar. Ujú. De todas formas, está un poco más especificado en las bases, pero eso es la respuesta corta. Tiene que ajustarse a la máscara. Y obviamente el render tiene que... o sea, lo que nosotros necesitamos es el render final, de la composición final, con este formato, básicamente. Que es el formato de acá. Todo tiene que estar dentro de este contenido y... o sea, tiene que estar contenida dentro de esta máscara y... y de esa forma se va a ver exactamente igual en el mapping. ¿Alguna otra pregunta? Comentario. La raja. Qué bueno que haya quedado... que quede claro. Y ¿cuáles son restricciones del uso de IA? Yo no pusimos ninguna restricción en las bases. Lo único sí es que el contenido que utilicen no puede tener copyright. Eh, la música que utilicen para la composición tiene que ser original. O sea, no necesariamente tiene que ser original, pero sí no tiene que tener copyright. Es decir, si no puede ocupar... ¿cómo se llama? De Bad Bunny, no sé, pues Despacito. Bueno. Tiene que ser royalty free. No necesariamente tiene que ser una composición original, pero tiene que ser royalty free. No se hace pago honorario, solo se remunera a través del pago de los premios. ¿No es necesario viajar a Chile en caso de que salga seleccionado? No. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser transmitir el festival en streaming a través de la plataforma del Museo Palacio de Vergara y también de Himnos Fest. Y también vamos a grabar en gran formato las obras y las vamos a disponibilizar en un canal de YouTube que luego las vamos a publicar.